Ahora debo dar un golpe con este martillo y dar por inaugurada la sesión, con lo cual dejo así inaugurada la Cumbre de las Américas. De la CELAC, perdón, de la CELAC. Ahí está. Por segundo día consecutivo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ayer decía que no sabía de la asistencia o no asistencia del presidente Chávez. Después corrigió Maduro. Y hoy dio por inaugurada la Cumbre de las Américas y después corrigió. Es la CELAC, es la CELAC. Va a estar cansado el presidente Fernández, me imagino, ¿no? Con tanto ajetreo. Pero bueno, ahí está, con todo y lapsus incluido. Arrancó entonces en Buenos Aires la Cumbre de la CELAC. Alberto Fernández, pues con esta lleva 2 de 2. A ver si mañana cierra con la tercera o no. Confundió a Maduro con Chávez, ahora la CELAC con la Cumbre de las Américas. Son equivocaciones, ¿no? Pero aparte de eso, que es, pues, si quiere usted simpático, pero superficial, concretamente hablando del contenido, el presidente de Argentina insistió en su intervención inaugural en la necesidad de unir, dice él, a la región, pero paradójicamente al mismo tiempo arremetía contra el avance de lo que llamó la derecha recalcitrante. Escucha. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos primero con el golpe que vivió Bolivia, que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la Nación. Lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia, a una semana de haber asumido el presidente Lula. Representantes de los 33 países que son miembros acudieron a la cita, pero no todos los presidentes regionales estuvieron. Entre las ausencias más sonadas está la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, como siempre, justificó su ausencia con este mensaje. No puedo estar con ustedes de manera presencial, pero les envío mi solidaridad, mi apoyo fraterno. México va a estar representado por nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que es una gente de absoluta confianza. Y él sabe muy bien que nosotros buscamos la unidad, la integración. Otros mandatarios tampoco están, algunos de ellos no eran bienvenidos por la oposición argentina. La invitación que hizo Alberto Fernández a países como, bueno, no a los países, ¿no? En este caso a Díaz-Canel de Cuba, a Ortega de Nicaragua, a Maduro de Venezuela. Pues estos tres concretamente despertaron fuertes críticas al tratarse de regímenes cuestionados por cometer numerosas violaciones a los derechos humanos, no solamente cuestionados, sino acusados incluso en el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Finalmente solo uno de ellos acudió a la cumbre y es Díaz-Canel, en representación de Cuba. Nicaragua confirmó este martes la ausencia de Daniel Ortega, mientras Maduro explicaba así su decisión de no acudir al foro regional. Escúchelo. Hubiera querido estar físicamente, directamente, en el sitio de los acontecimientos. Como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar. Razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento tan esperado, tan especial para América Latina y el Caribe. Así lo justificaba Maduro, sin ser muy específico, ¿no? Porque, bueno, un tema de seguridad, por ejemplo, se podría sustentar, ¿no? Es decir, la ausencia podría sustentarse por un tema de seguridad. Pero nunca dejó claro a qué conspiraciones se refería. Y la gran pregunta es entonces, ¿no?
Si debemos de entender entonces que Alberto Fernández, el Estado argentino, no podía garantizar la seguridad de Maduro. ¿A qué se refería con esto? En fin, nunca lo dejó claro. Pero este lunes el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela informó que la asistencia de Maduro se canceló por motivos de seguridad. Eso es lo que dice. Pero ¿cuáles son los motivos de seguridad? Y además, bueno, ¿qué tendría que decir el gobierno de Alberto Fernández sobre este tema de seguridad? ¿Son incapaces de darle la seguridad necesaria al mandatario o cómo? El régimen dijo que había sido informado de un presunto plan para agredir a la delegación venezolana con el objetivo de montar un espectáculo deplorable. A ver, pero de ahí, en las palabras, ¿no? En las palabras de seguridad a espectáculo hay un universo entero. Un espectáculo deplorable, pues sí, puede ser una protesta bien coordinada, ¿no? Con actores que pudieran ridiculizar, qué sé yo. Pero de ahí a seguridad, pues ya es otra cosa completamente diferente. Ahora, las inseguridades, esas son otras. Pero más allá de esa versión, de la cual las autoridades argentinas, le repito, no han aclarado nada, no hicieron eco, lo que sí es un hecho es que parte de la oposición argentina había pedido que detuvieran a Maduro si pisaba suelo argentino. Osmari Hernández es nuestra enviada especial a Buenos Aires. Osmari, interesantísimo ver la cumbre, Osmari, bienvenida, con estos balances, ¿no? Escuchábamos a un Alberto Fernández que de nueva cuenta abogaba por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua, de ahí se sumaba Lula, si tú quieres, Petro, en fin. Pero de pronto oyes a la calle, por ejemplo, oyes a Paraguay, y les avientan de frente en contradicciones que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con respeto a las instituciones, con democracia, y acaba calificando la calle muy fuertemente, o no calificando, pero advirtiendo que no se puede hacer una cumbre por ideología. Así que de nueva cuenta hay un frente común de ambos bandos, ¿no? ¿Tensión o no, Osmari? ¿Qué balance me das de la cumbre? Bienvenida. Fernando, buenas noches. Sí, muy interesante lo que dices y en especial porque pese a esa diferencia que hubo entre el debate que se generó en este hotel, en el aire acondicionado, en la calle, pues el tono era otro, el mensaje era otro. Sin embargo, pues hubo un punto de coincidencia y es el tema Venezuela. Distintas posturas y aunque no estuvo el mandatario venezolano presente en la cumbre, sino solo a través del video que justamente nos acabas de mostrar, sí el tema de Venezuela fue constante en distintas declaraciones y como te lo decía, no solo dentro del hotel, sino también en las calles en Buenos Aires. Justamente Ralph Goncalves, quien fue designado como presidente pro tempore de la CELAC en el marco de lo que fue todo el debate, la discusión de este martes, se pronunció sobre el tema de Venezuela y específicamente cuando se le pedía fijar postura en torno a la situación de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Si quieres, si se te parece, Fernando, vamos a escuchar parte de lo que contestó. Debemos respetar las posturas de cada país y la situación de cada país, teniendo en cuenta sus asuntos internos. Y por supuesto, estos temas son temas que, para ser analizados, requieren una mayor consideración. Hay que ver qué evidencias están disponibles, qué entendemos por sistemático, qué entendemos por violación. Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se pronunció sobre la posibilidad del reingreso de Venezuela al Mercosur y decía que en principio hay que hacer que este organismo funcione. De momento no estaría de acuerdo con el que se incorpore de manera plena a Bolivia, pero también destacaba en el caso de Venezuela que fue un ingreso que no se produjo de manera orgánica. Pero también se pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en torno a lo que ya había adelantado lo que fue su primera visita a Venezuela en el mes de octubre y son las gestiones para la reincorporación de Venezuela al sistema interamericano de los derechos humanos. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Es una solicitud que le he hecho personalmente, ya había hablado de lo que significa el sistema interamericano. Le he hecho al presidente Maduro. Cuando Chávez sacó a Venezuela del sistema interamericano, siendo yo amigo de Chávez,
con unos 200 integrantes activistas de derechos humanos de América Latina, le escribimos una carta solicitando que no sacara a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, que obviamente tiene fallas, influencias, el poder político logra influir sobre decisiones de la Corte Interamericana. Que Venezuela pueda reingresar me parece importante, y le propuse al presidente Maduro que lo estudiara, y la respuesta inmediata no fue negativa, fue que lo querían estudiar y esa posibilidad existe. Así respondía el presidente Petro a una pregunta de CNN, pero mientras esto se desarrollaba en el Hotel Sheraton en Buenos Aires, en las calles, en los alrededores, se escuchó la voz de argentinos, de venezolanos, de cubanos que manifestaron bajo un sol intenso, porque este verano está intenso en Argentina, y para rechazar la presencia de las representaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues aseguran que afecta además la calidad de la democracia del país anfitrión, Argentina. También hubo algunos manifestantes, un grupo de manifestantes que respaldaba los grupos de izquierda y pues respaldaba la decisión de Nicolás Maduro de no asistir, pues si ponía en riesgo su seguridad preferían que no haya asumido ese riesgo. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron los manifestantes en las afueras del hotel donde se desarrolló la cumbre. Que se haga justicia con Díaz-Canel, el llamado presidente de Cuba, que no es presidente de Cuba, es un dictador, y lo que buscamos es eso, sobre todo que nos escuchen las voces de América Latina y de la democracia para que puedan ser solidarios con el pueblo de Cuba. Como hoy mismo en Cuba hay dictadura, la hay en Venezuela, la hay en Nicaragua, pero puede pasar en Argentina. Y esa es parte también del trabajo que hacemos, alertar a las democracias para que no pase en sus países. ¿Qué significa para usted que como Argentina que su país reciba a representaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela? Una vergüenza, y eso me demuestra qué clase de gobierno tenemos en este momento. Tenemos un gobierno que pacta con dictadores, asesinos, y eso no me gusta, eso no es lo que quiero para mi país. Bien, Fernando, hubo un punto especial sobre Venezuela también en el documento final que suscribieron los 33 países miembros que estuvieron presentes en el marco de la CELAC, una participación perfecta, como lo describió Santiago Cafiero, canciller de Argentina, y en él pues saludan por una parte el acuerdo de protección social firmado en México a finales de noviembre del año pasado, y al mismo tiempo hacen pues un llamado de bienvenida al apoyo de la comunidad internacional para su implementación. Esto en medio de una controversia y una pausa, en medio de una tensión entre las partes por el incumplimiento de este acuerdo que pues era concerniente al desembolso de fondos congelados de Venezuela en el exterior para causas de salud, educación y algunas causas sociales, Fernando. Oye, Osmari, y mi pregunta, ¿no? Así bien inocente. Y sobre eso no hubo referencia, ¿no? Sobre las declaraciones de Jorge Rodríguez y la liberación de esos fondos, más de 3,000 millones de dólares. Sobre eso no dijeron nada. Ese apartado en el documento y ningún detalle, no se sabe tampoco dónde están los fondos. Fíjate, yo tan inocente. Qué inocente que soy yo. Pensé que lo habían mencionado, pero no. Bueno, no me equivoqué entonces. Te mando un fuerte abrazo, Osmari. Que disfrutes el fresquito de la noche con ese calor que está haciendo allá en Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.